¿Listo? Bueno, buen día chicos. Para los que no, algunos ya nos hemos visto en el horario anterior, para todo el resto, buenos días. Hoy vamos a seguir con el segundo módulo de ginecología en el núcleo urgencias en ginecología. ¿Sí? Para poder... Ya estamos con un problemita técnico de pasarlos. En todo caso, cerrá el compartir y volvé a compartir si no te pasan las diapos y si no, hasta que arranque con botón derecho y pones siguiente y por ahí pasa. Gracias, Mía. Ya estamos grabando. Camilo, lo mismo. Estamos con audio y sin cámara. A ver qué va a pasar. Bueno, parece haberse solucionado el problemita técnico, así que empezamos, chicos. Bueno,
vamos a ver hoy en el núcleo abdomen, urgencias y ginecología. Les voy a presentar a Sofía, de 21 años, que consulta el 20 de mayo del 21 a la guardia por dolor abdominal. Refiere también a alteraciones de su ciclo menstrual. Vamos a ir, a medida que vaya avanzando la presentación, vamos a ir pensando qué le puede estar pasando a Sofía, y si nos queda tiempo al final de esta presentación, podemos interactuar, a ver qué le pasó a Sofía. No obstante, durante la exposición pueden ir preguntando, pueden ir sacándose las dudas. No tengo que ser yo un solo monólogo de las dudas y de los aportes, todos vamos aprendiendo. Entonces, hoy nos toca, vamos a hablar de abdomen agudo. Fíjense en la imagen, esta paciente, cómo se encuentra, cuál es la actitud, fíjense la fascia, fíjense cómo se agarra el abdomen, ¿sí? Entonces, que cuando estamos ante un abdomen agudo, ¿qué es? Es un síndrome, es decir, hay un montón de signos y síntomas donde el principal motivo de consulta, ¿cuál es? El dolor abdominal, ¿sí? Y este dolor abdominal puede ser de aparición brusca, puede ser que haya sido paulatino y ya se exacerbó, puede ser de tipo cólico, puede ser de tipo constante y puede o no comprometer la vida de la paciente, el estado general de la paciente. Bien, entonces es fundamental hacer los diagnósticos, el diagnóstico y el tratamiento precoz para obtener buenos resultados basados en qué? En el examen, la historia clínica y el examen físico del paciente. Tenemos que plantear los diagnósticos diferenciales posibles. El abdomen agudo puede tener el origen en muchos aparatos, entonces puede ser de origen gastrointestinal, y ahí tendremos, que hoy lo hablábamos con los chicos de la comisión anterior, los diagnósticos pueden ser apendicitis, diverticulitis, ¿sí? Puede ser un abdomen agudo de tipo de colecistitis, pancreatitis. Puede tener su origen neurológico, que es tan frecuente en las mujeres como infección urinaria alta, un cólico renal. Puede ser un origen osteoarticular, y osteoarticular en un abdomen agudo, sí. Hay patologías como, por ejemplo, una sacroileitis, que dan dolores referidos. Y llegamos a lo que nos vamos luego a explayar, que es el ginecológico, el que nos atañe hoy, ¿no? Con múltiples diagnósticos diferenciales. Entonces, fíjense que realmente hay que abrir mucho la mente y tener presente todas las posibles causas. Y para arribar al tratamiento, puede ser no siempre un abdomen agudo, tiene que ser una de resolución quirúrgica, puede ser de tratamiento médico resolver. Muchas veces empieza como un tratamiento médico que no funciona y termina siendo quirúrgico. Y vamos a ver que hay determinadas patologías o situación del paciente que directamente va a un tratamiento quirúrgico de entrada. Entonces, así llegamos al abdomen agudo ginecológico. Acá les muestro fotos donde esto de organizarse para ir pensando, el origen puede ser infeccioso, donde nos llevamos la enfermedad pelviana inflamatoria, o como nosotros la llamamos EPI, los ginecólogos. Puede tener un origen hemorrágico, donde, digamos, la estrella es el embarazo ectópico, pero no debemos de dejar de pensar en la ruptura de quistes folliculares del cuerpo lúteo, que van dentro de lo cotidiano del ciclo menstrual de la mujer. Lo tenemos que tener en cuenta. También endometriomas, cuando la paciente es portadora de enfermedades crónicas, como puede ser la endometriosis. Pero fíjense que todo esto también nosotros lo sacamos con la historia clínica. Hay que saber interrogar al paciente, ¿sí? No nos pueden quedar cabos sueltos en ese sentido. Después, otro origen puede ser isquémico, cuando hay alteración vascular,
que, digamos, la entidad que lo representa es la torsión anexial, hablando de abdomen agudo ginecológico, y el hormonal, que es la hiperestimulación ovárica. Hoy en día está mucho más presente que tal vez hace 15, 20 años atrás, debido a que la fertilización asistida es mucho más frecuente y accesible que muchos años atrás. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta dentro del interrogatorio, a ver si la paciente está siendo o ha sido sometida a algún tipo de estos tratamientos. Entonces, ahí sí volvemos a la semiología. Y fíjense que la imagen también no es casual. El dolor, el abdomen agudo ginecológico generalmente da una semiología en el hemiabdomen inferior, en el hipogastrio, que puede tener irradiación a las fosas ilíacas. Entonces, lo primero que yo siempre les digo, interroguen al paciente, sáquenle jugo al paciente en la anamnesis. ¿Y qué podríamos, a ver, cuéntenme, en un abdomen agudo ginecológico se les ocurre que preguntar primero, lo primero, ¿de qué tipo de paciente estamos hablando? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, les cuento, la edad. Estamos hablando de pacientes jóvenes, ¿sí? En la gran mayoría. Estamos hablando de abdomen agudo ginecológico, entonces tenemos que saber de su ciclo menstrual. Tenemos que interrogar sobre la fecha de última menstruación. Tenemos que interrogar sobre cómo son sus ciclos menstruales. Tenemos que interrogar, ¿usa algún método anticonceptivo? Todo eso nos va a ir acercando a un diagnóstico y descartando otros, ¿sí? Si tuvo antecedentes de cirugías previas, si tuvo, porque justamente como hablaba, si el paciente nos refiere que fue operada de una apendicitis, ya ese diagnóstico ya lo descartamos. Y si tiene algún otro tipo de enfermedad. Entonces la anamnesis es fundamental. Enfermedad actual, dijimos que es el dolor, entonces al dolor hay que desarmarlo, hay que sacarle todo el jugo. ¿Cuándo empezó ese dolor? ¿Cómo es ese dolor? Es crónico, es constante, fue en aumento, hay que desmenuzar y sacar todo el provecho. ¿Tuvo alguna cronología? ¿Tuvo alguna o tiene algún tipo de irradiación a otra zona? Bueno, tenemos que sacar todos los datos sobre ese dolor. Y cuando vamos a la exploración física, sin duda, el estado inicial del paciente viene compensado hemodinámicamente o no, tiene fiebre o no, ¿sí? Todavía esto es, no llegamos a tocar, estamos haciendo las primeras intervenciones cuando vemos al paciente, lo vamos interrogando, a veces todo esto se va haciendo en forma simultánea, ¿no? Entonces, después vamos a llegar a ese examen abdominal. Hay que tocar a los pacientes. Yo en la comisión anterior les decía, hay que mirar y tocar al paciente. Eso en cualquier patología es fundamental. Entonces, ese examen abdominal, esa semiología que va a empezar con la inspección, ese abdomen está distendido, está tenso. Esa palpación, percusión, ocultación del abdomen no nos debe faltar, porque una buena exploración nos va a ir dando datos y nos va a ir acercando de dónde está puede estar el problema. Y una vez que llegamos a la temperatura diferencial, aparte de esto de la exploración física, a nosotros nos ayuda mucho para hacer diagnósticos diferenciales, el tema de la temperatura diferencial entre la axilar y la rectal, ¿sí? Y después vamos a arribar al examen ginecológico, ya lo vimos en el práctico de la semana pasada. Entonces, ese examen ginecológico empezaba con la especuloscopía, tenemos que no saltearla, tenemos que hablar con propiedad. Esa especuloscopía donde vamos a observar, ¿qué podemos observar? ¿Y qué podríamos encontrar? Si a través de ese cuello,
digestivo, hay alguna secreción hemática, hay una secreción de flujo, qué característica tiene ese flujo, ¿sí? Y recuerden que después de la especuloscopía empezábamos a evaluar con el tacto, ¿sí? Vamos a ver qué característica tiene esa vagina, si está hipertérmica. Vamos a evaluar los fondos de saco, si podemos observar, palparlos abombados, dolorosos. La movilización del cuello, que en el práctico anterior muchos ya lo nombraban como el signo de Frenkel, que está muy bien positivo, que es esa movilización del cuello doloroso. Y después con el tacto bimanual intentamos identificar las estructuras del aparato genital de los órganos genitales internos, a ver cómo está ese útero y ver si podemos individualizar alguna alteración a nivel de los anexos, que es la trompa y el ovario. Bueno, después, una vez que hicimos esa exploración física, que vamos sacando datos, ahí sí recién caemos en los estudios complementarios, pero les puedo asegurar que con el interrogatorio y la exploración física tenemos un montón de datos para ir orientándonos en cuál de estos abdómenes agudos ginecológicos podemos estar posicionados con el paciente en cuestión. Los estudios complementarios eh, que más nos van a ayudar para todos estos diagnósticos es el laboratorio, las imágenes, que lo más frecuente es la ecografía, que puede ser abdominal o transvaginal en preferencia, y puede ser la TAC y en otros casos la resonancia, ¿sí? Podemos también usar un recurso de una exploración endoscópica con la laparoscopía, que en muchos casos es diagnóstica, confirmatoria y también terapéutica en el mismo momento. Y con todo esto, ahí sí, el médico que está ante esa paciente con un abdomen agudo que impresiona ser ginecológico, va a hacer los diagnósticos diferenciales con lo que habíamos dicho de todos los orígenes. Apendicitis, diverticulitis, infección urinaria y en los nuestros, en lo que atañe puramente a ginecología. Fíjense que entonces vamos a hablar del abdomen agudo ginecológico de tipo inflamatorio, y acá la entidad va a ser la enfermedad pelviana inflamatoria. Fíjense que acá el síndrome inflamatorio compromete al tracto genital superior y puede afectar en forma anatómica o funcional cualquiera de sus estructuras. Y fíjense acá con el dibujito que puede estar comprometido el útero, las trompas o el ovario. ¿No? ¿Tengo el láser, Pablo? No. Ahorita pongas el puntero porque para ver si tengo ahí. No, está bien. No me di cuenta, si puedes ponértelo. No importa. Tengo miedo de No importa. Entonces, dentro de la enfermedad pelviana inflamatoria, ¿de dónde viene esto? Y generalmente es polimicrobiana. Muchos gérmenes están involucrados en este proceso. Pero si nosotros tenemos una torta de porcentaje, 2/3 se lo lleva la clamidia y el gonococo, ¿sí? La Neisseria gonorrea. Y 1/3 se lo va a llevar los componentes de la microbiota habitual vaginal, ¿sí? Nosotros, en situaciones especiales, cuando las pacientes son portadoras de DIU, hay un germen que se asocia mucho a la enfermedad pelviana por portación de DIU, que es el Actinomyces israelis. También menos frecuentes es el micoplasma y el ureoplasma. Ahora bien, las vías de infección para que se produzca esta enfermedad pelviana inflamatoria, sin duda, la más frecuente es la ascendente, la canalicular, es por el canal. Si bien se puede dar por vía hematógena linfática, pero en la que primero tenemos que pensar gérmenes que ascienden desde el tracto genital inferior. Nosotros para esto tenemos que tener en cuenta que nosotros en el tracto inferior tenemos un montón de pasos que protegen
el aparato reproductor femenino se protege con determinadas situaciones. El vello es una de las primeras situaciones que le ponen barrera a la entrada de gérmenes. La vagina, ¿se acuerdan cuando en el práctico tocábamos las características de la vagina, que era una superficie rugosa? Bueno, eso es un mecanismo de protección y es una cavidad virtual, es decir, está colapsada la vagina. Entonces, eso también interfiere, da una protección. El cuello uterino está tapado con el moco cervical producido por las glándulas, el epitelio glandular. Y fíjense que la cavidad uterina tiene ese tejido endometrial que es cíclico descamativo. Fíjense cuánta protección tiene el aparato genital, pero sumado a alteraciones también posibles de la inmunidad, donde alguno de ellos falla, se presenta la enfermedad perianal inflamatoria. Entonces, ¿qué tenemos que pensar como factores de riesgo en esta enfermedad perianal inflamatoria? Factores demográficos, ¿qué podemos decir? Sí, las estadísticas dicen que la raza negra tiene un porcentaje de 17% contra un 10% de la población blanca. De la edad, estamos hablando de pacientes jóvenes. Entonces, alerta con eso, no quiere decir que una paciente mayor ni menopáusica no la tenga, pero es mucho menos frecuente. La conducta sexual, sin duda, hay que evaluar. ¿Y esto a qué se refiere? Si ha cambiado recientemente de pareja, si tiene varias parejas sexuales, si esta paciente, qué método anticonceptivo, si se cuidan todas las relaciones sexuales, cuál usa. Y también otra cosa que hay que preguntar, si no estuvo en forma reciente asociada a algún tipo de instrumentación como una biopsia, una histeroscopía, un legrado, es decir, o una interrupción del embarazo, ya sea de forma eh, eh, provocado o espontáneo. Todo esto tenemos que preguntar al paciente. Bien, entonces ya hicimos la anamnesis, ya pensamos en los factores de riesgo, ya empezamos a ver la clínica. Nuevamente, fíjense que lo primero que esta imagen, la paciente viene agarrándose la panza en el hemio abdomen superior. Ahí es el síntoma prioritario. Ahora bien, fíjense que también puede estar acompañado de otros síntomas cercanos como la disuria, la polaquiuria, el tenesmo vesical. Puede estar acompañado cuando a veces hay compromiso peritoneal con náuseas, vómitos. Puede estar acompañada de fiebre, de temperatura. Puede estar acompañado de sangrado, eso es por irritación del endometrio. Puede estar acompañado de flujo, ¿sí? Dolor abdominal, flujo, fiebre, nos debe hacer pensar en una enfermedad perianal inflamatoria. Fíjense en las imágenes de la derecha, una es un dibujo donde tenemos la secreción por el cuello, esto lo veíamos con la especuloscopía, y fíjense que en la superior tenemos una imagen, es una fotografía, donde vemos la característica del flujo, que en este caso es blanquecino, puede ser amarillo verdoso, y también tenemos que evaluar la osmia, es decir, el olor de ese flujo, a ver si es normal o puede ser desde maloliente a fétido, es decir, con olor horrible. Y acá tenemos en esta imagen, la inferior, es la dispareunia. La paciente puede referir dolor con las relaciones sexuales, ¿sí? Todo eso nos puede estar marcando que estamos ante la presencia de una enfermedad perianal inflamatoria. Para el diagnóstico, lo venimos diciendo, anamnesis, con todos estos datos que fuimos socavando la paciente, el examen físico, ya sea clínico general, y el examen ginecológico, no nos olvidemos.
Por eso acá le ponemos el interrogatorio, hacer un buen interrogatorio, escribir a la paciente, el examen físico general y el ginecológico, no nos olvidemos con la especuloscopía, tacto mono, manual y bimanual permanentemente, y ahí sí llevamos al laboratorio los métodos de imágenes. ¿Y qué podemos encontrar en este examen físico? En este examen físico podemos encontrar leucorrea, en este examen físico podemos encontrar fondos de saco dolorosos con abombados o no, dulas doloroso. Podemos encontrar con la palpación bimanual una formación anexial. No siempre tienen que estar todos para arribar al diagnóstico de enfermedad pulmonar inflamatoria, ¿sí? El laboratorio, si estamos ante una paciente que viene con dolor abdominal, fiebre, ya nos orienta que puede estar ante un proceso infeccioso y nos va a dar una leucocitosis, ¿sí? Entonces, temperatura de leucocitosis, estamos ante la presencia, podemos estar ante la presencia de una enfermedad pulmonar inflamatoria. La ecografía, en casos leves, no nos, puede que no nos dé ninguna información. Y ya en casos con mayor compromiso, por ejemplo, una salpingitis o un absceso tubovárico unilateral o bilateral, obviamente nos informará una formación anexial de característica diferente, aunque simple, con una imagen heterogénea, que puede tener el Douglas ocupado con líquido libre o no. Entonces ya ahí uno se va orientando para ver si es una situación leve que pueda recibir un tratamiento médico o una enfermedad grave que va a tratamiento quirúrgico. Fíjense que en la imagen inferior tenemos la laparoscopía, que esto es un método para diagnosticarlo y en caso de ser necesario, obviamente, el tratamiento. A través de la laparoscopía hoy en día, antes nos teníamos que imaginar cómo se veían todas las estructuras intraabdominalmente, y gracias a la laparoscopía hoy podemos ver y referir cómo se ven todos estos órganos intraabdominales con la congestión y la hiperemia que habitualmente se ven. Bien. Entonces el tratamiento de la enfermedad pelviana, si llegamos, si arribamos al diagnóstico de una enfermedad pelviana inflamatoria, vamos a ver qué tratamiento le instauramos. Entonces vamos a tener, habíamos dicho ya desde el abdomen agudo que el tratamiento puede ser médico que falle y pase a quirúrgico o directamente quirúrgico, ¿sí? El médico obviamente es la antibiótico terapia, no nos vamos a detener a qué esquemas, hay un montón de esquemas aceptables, tenemos que estar teniéndolo en cuenta a qué gérmenes estamos dirigidos y justamente esta antibiótico terapia puede ser de forma ambulatoria o hospitalizada, porque ahí el médico también tiene que decidir, ¿esta paciente es posible de que yo la mande a la casa? Bien, pero si es así, tiene que comprender la importancia y la posibilidad de que sea reevaluada a las 48 horas. Y si no, tenemos que plantear una hospitalización, ¿sí? Y en hospitalizada, si uno está ante la presunción de un absceso tubovárico, obviamente se hospitaliza, se comienza con antibióticos y va a necesitar una resolución quirúrgica, ¿sí? Ahora, esa resolución quirúrgica de los abscesos pelvianos, ¿cómo será? Y bueno, podemos tener la vía laparoscópica o laparotómica, ¿sí? Obviamente, si de entrada se eligió la vía quirúrgica por el estado del paciente, porque tenemos una peritonitis con compromiso del estado general de la paciente, obviamente vamos a ir directamente a cirugía, ¿sí? Pero siempre acompañada después de la antibiótico terapia. Y acá es muy importante no olvidar el tratamiento de la pareja sexual, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, Grise, pregunta Ceci Consoli, ¿para qué caso se reserva
la culdoscopía? Bien, en estos casos es cuando uno tiene el fondo de saco de Douglas abombado y entonces ahí uno, como hacíamos la culdocentesis, bueno, se le pone a la punción una camarita para ver si en esa colección que nos dice la ecografía, ese líquido libre que hay, si es inflamatorio, purulento, eh, y se pueden tomar muestras de cultivos para ver si se puede tomar una conducta expectante según la magnitud de lo que uno ve ecográficamente. Bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta más? Cecilia se animó. ¿Alguno otro más se anima a preguntar algo? ¿No? Bien, va a ser largo. Acá les pongo imágenes. Miren cómo están estas trompas. Las trompas deberían ser mucho más finas, están mucho más dilatadas en lo que es la foto, ¿no? La trompa habitualmente, macroscópicamente, eh, no supera los 0,5 a 1 centímetro. Fíjense el diámetro de estas trompas, ¿sí? Y fíjense que la enfermedad pelviana inflamatoria tiene complicaciones, ¿sí? Que pueden ser tempranas o tardías. En las tempranas, obviamente, fue esa leve que no evolucionó bien y puede llevar a un absceso tubovárico, y lo más preocupante acá es a una sepsis, es decir, es este cuadro infeccioso que se va, que se prolonga a otras partes y a otros órganos a distancia por diferentes vías, ¿sí? Y es temible, eso compromete la vida del paciente. Y tardías, fíjense que la fertilidad, los problemas de fertilidad en las pacientes que tienen esta enfermedad pelviana inflamatoria, estamos hablando de mujeres jóvenes en plena edad reproductiva, tienen trastornos de su fertilidad de un 10 a un 50%. Es mucho. Las pacientes jóvenes que presentan enfermedad pelviana inflamatoria les aumenta 6 a 10 veces más la posibilidad de tener embarazos ectópicos. El dolor pelviano crónico también muchas veces uno subestima, pero en la realidad yo siempre digo que los dolores crónicos no matan al paciente, pero muchas veces limitan su vida diaria. Entonces, no es para no tenerlo en cuenta. El que tuvo una enfermedad pelviana inflamatoria la puede volver eh, tener una recidiva, una recurrencia. Y acá, como para tener en cuenta, les pongo, porque ahora les voy a contar este síndrome de Fitzhugh-Curtis, que, fíjense, es una perihepatitis ligada, asociada a una EPI, por lo general de clamidia. Y vos me decís, ¿por qué, profe, me lo estás contando esto ahora? Porque muchas veces las pacientes concurren con un dolor abdominal, un abdomen agudo, pero con localización en fosa en hipocondrio derecho. Entonces el médico que la recibe piensa rápidamente en una patología hepatobiliar y resulta que se descarta y faltó el antecedente en el interrogatorio que la paciente había cursado con una EPI, con una enfermedad pelviana inflamatoria, y pues esto tiene internación en resolución con antibióticos. Bien, en un 30% más o menos se dan, así que pues, un tercio de los pacientes lo pueden tener. Esta en la imagen superior, fíjense de nuevo cómo la trompa comienza a dilatarse, cómo se ve la secreción purulenta, líquido libre también, y todo esto que es un líquido purulento. Yo, para decir, para terminar con el tema de enfermedad pelviana inflamatoria, me gustaría cerrar el tema teniendo en cuenta las 4C. Las 4C significa las 4 letras C.
¿Eso qué significaría? Una C es el cumplimiento del tratamiento, fundamental. Segunda C, condón. Uso de condón es fundamental. Nosotros como médicos, más allá del diagnóstico y tratamiento, tenemos que hacer medicina preventiva. Tercera C, control de la pareja. No nos olvidemos de que muchas de las EPI son por enfermedades de transmisión sexual. Entonces acá hay otro participante también. Y la cuarta C es la consejería de todo esto que estamos hablando, bajado a un idioma que el paciente lo comprende. Entonces, así pasamos al otro abdomen agudo. Gabriel, ¿querían preguntar algo? Porque yo no veo. Yo estoy viendo y vengo medio contestando, pero acá se armó un preguntatorio y respondetorio mío. A ver. Romina hace un ratito hizo una pregunta y dice, en caso de la parotomía, ¿se hace infraumbilical, mediana infraumbilical o fanestil? Y yo me subí al caballo de ustedes y contesté medio como ustedes y medio como cirujano, así que te doy la oportunidad de que me corrijas. Le decía a Romina que ustedes siempre preferían fanestil. Sin embargo, hay veces en las que el diagnóstico es de sepsis intraabdominal y frecuentemente no usan la Fanestil por probable contaminación y problemas con la Fanestil y suelen usar medianas infraumbilicales. Te dejo a vos para que ratifiques o rectifiques. Sí, Sacudime ahí si hay va. duda. Sin duda, cuando nosotros hablamos por eso siempre ellos van a ver que repito una y otra vez, de acuerdo al estado del paciente. Cuando el paciente, desde el punto de vista infectológico, estamos presumiendo un gran compromiso general por esa infección, te diría que nosotros no entramos con una actitud conservadora, porque hay que erradicar ese foco, ¿sí? En caso de por ejemplo, una parotómico en una salpingitis, tranquilamente se puede hacer una fanestil. Ahora, si uno piensa que va a tener que ya el compromiso es con una pelviperitonitis, con un compromiso del útero, ¿por qué? ¿Por qué están pensando eso? Porque tengo un útero blando, doloroso, con una secreción fétida, es decir, fétida con muy mal olor, eh, con abscesos tubováricos. Seguramente vamos a necesitar una vía que nos permita un acceso y una visibilidad mucho más aceptable que la FANSI. Pero no es rutinario entrar por mediana, ¿sí? Se la reserva para casos realmente eh, especiales y también va a depender mucho de la habilidad y el entrenamiento del equipo operativo, ¿sí? No sé si se la contesté, Gaby. Decime. Por mí está contestada, no sé si Romina... sí, perfecto, dice Romina. Bien, bárbaro. ¿Alguna otra pregunta o seguimos con el otro? ¿Seguimos? Bien, Por ahora en chat no hay nada. ¿Alguien quiere bárbaro. preguntar? ¿Alguien quiere preguntar, quiere interactuar con algo para darme tiempo a que tome un vasito de agua? Si no, así, a mí me gusta charlar, chicos, con ustedes. Nadie levantó la mano y hoy están tímidos. Pero, che, Gracias. Yo quería hacer una pregunta, Vamos. Muy A bien. ver. pero no Uno tiene que ver por con este Soli. tema. Es cuando hacen un legrado y se produce la perforación uterina. Me imagino que eso genera mucho dolor y manifiesta la bibliografía que no se dan analgésicos. ¿Solo no se pueden dar AINES o no se dan analgésico? Mirá, la perforación uterina, que ahora después lo vamos a ver cuando veamos aborto, cuando la hacemos es, el paciente está bajo anestesia. Si está en un aborto, en un legrado seguro, ¿no? Y nos puede pasar a todos nos ha pasado
y de acuerdo en el momento y el instrumental que perfore, porque ya después les voy a mostrar cuando hablemos de aborto, uno antes de empezar la práctica hace lo que se llama una esterometría, que el esterómetro es un instrumental quirúrgico puntiforme que nos permite pasar el cuello uterino y medir cuánto mide aproximadamente la cavidad uterina, ¿sí? Entonces, es más finito que un sorbete, para que se imaginen ustedes, y eso puede perforar el útero porque si estamos hablando de un legrado por un embarazo, fisiológicamente el útero sufre un resplandecimiento. Entonces, cuando es puntiforme, el paciente en ese momento no se da cuenta y es mínimo el daño que se hace porque después la fibra muscular contrae. Ahora bien, si uno llega a perforar con la legra, que es otro instrumental quirúrgico, después le voy a mostrar fotos, la superficie de daño a nivel del útero, según el tamaño, ahí va a requerir. ¿Por qué no se da analgésico? Se dice porque vos podrías estar enmascarando un cuadro de complicación abdominal. Si con ese instrumental vos no solo atravesaste el útero y atravesaste una víscera hueca, como puede ser un intestino. Miren, yo les cuento el caso de una paciente que recibimos en el materno hace un par de años, bastantes años, ahora más o menos 15 años atrás. Esto que yo un poco, la paciente se había hecho, y había concurrido a hacerse un legrado clandestino, era detrás de la peluquería, es decir, oficiaba en la parte de adelante era una peluquería, pero en la parte de atrás se hacían abortos no seguros. Y esta paciente concurre a la guardia con hemorragia genital, diciendo que había estado embarazada y lo perdió, pero tenía un gran compromiso general con un abdomen agudo de tipo peritonítico. La ecografía nos muestra que hay restos en la cavidad uterina y se decide la laparotomía. Y obviamente se encontró, sí, una perforación uterina, 5 perforaciones en el intestino. Entonces, fíjense que si uno sospecha la perforación, la indicación de analgésico es restringida por eso, para no enmascarar un cuadro. En este caso era un aborto no seguro y pobre mujer le perforaron no solo el útero, sino en 5 partes del intestino. No sé si más o menos te conté, te fui gráfica. ¿Sí? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Sigan preguntando, que a mí me gusta contestar y tengo cuentos. Bueno. Mónica, tenía una pregunta. Mónica. Sí, ¿cuáles eran los parámetros que tenían en cuenta a la hora de elegir entre un tratamiento médico quirúrgico, ambulatorio, hospitalización? Bien, con respecto a esto, cuando es leve, que es una salpingite, una inflamación sin signos presuntivos como formación anexial, líquido libre en cavidad, presumiblemente que tenemos un absceso, puede ser ambulatoria. Si tenemos dolor, fiebre sin formación anexial, ¿sí? Y sin líquido libre en cavidad de sospecha que sea purulento, la paciente puede ir con un tratamiento antibiótico ambulatorio, pero debe haber un compromiso en una reevaluación a las 48 horas, ¿sí? Y en caso de que ese tratamiento no esté funcionando, la paciente persista el dolor, cambie la imagen ecográfica, bueno, ahí se internará, se continuará con antibióticos y la evacuación, ¿no? Porque acá esto después tenemos que evacuar el absceso. Si hizo un absceso, es quirúrgico, ¿sí? Bien. ¿Alguna más, Dani? Gaby. Gracias. Por ahora no, Grise, dale nomás. Dale. Bueno, vamos a hablar de otro de los abdómenes agudos ginecológicos, hemorrágicos, el embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? Es el producto, es el embarazo que no se implanta en la cavidad endometrial, se implanta en otro sitio.
Fíjense en la imagen de la izquierda, tenemos una ecografía donde se ve en el margen derecho la imagen de un útero. Tenemos una zona hiperocogénica, quiere decir más blanca, central. Quiere decir, ahí estaría, es el endometrio, y no se ve rechazo. Aceptame eso, yo te voy marcando la Bien, página. bien, bien. Aprobalo. Bien, te apruebo. Ya. Y no vemos que hay una saco gestacional adentro del útero. Y sí, esto es grosero, a veces no se ve tan bonito, pero le pongo imágenes para que se vayan haciendo el ojo. Fíjense con respecto, y en el margen izquierdo vamos a ver el anexo aumentado de tamaño y con un saco gestacional. Esto no es muy frecuente de verlo porque esto sería un embarazo ya bastante avanzado, en cualquier momento se rompe, ¿sí? Ahora bien, fíjense en esta imagen que el embarazo ectópico puede tener un montón de localizaciones. Las causas del embarazo ectópico es... No, disculpa. Gabriel, no pasa. Para. A ver. Las causas del embarazo ectópico sin duda son las alteraciones estructurales o funcionales de las trompas. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando hablábamos de EPI, que decíamos que aumentaba 6 a 10 veces más, todo este proceso inflamatorio de la EPI altera el endosálpix, es decir, la luz y el funcionamiento de esa luz de la trompa, ¿sí? Hay aglutinación, engrosamiento de la mucosa y eso no permite que la trompa cumpla la función, porque la trompa es el puente de encuentro del óvulo con el espermatozoide y su traslado hasta la cavidad uterina. Toda aquella antecedente de patologías que pueda haber hecho algún tipo de inflamación, secuelas, adherencias, nos va a predisponer a que tengamos un embarazo fuera de lugar. Entonces, por eso ponemos alteraciones estructurales o funcionales de las trompas y también se ha visto en blastocistos anormales. Vamos a ver dónde se puede localizar el embarazo ectópico. El embarazo ectópico tenemos una localización, la que se lleva casi toda la torta es la localización tubaria, 95%. La extratubaria son muchísimo menos frecuentes, pero se observan. Y vamos a ver acá, en este dibujito, está muy interesante. Fíjense que de la tubaria, que hablamos que es el 95%, la región ampular se lleva el 70%, puede ser en la fimbria, puede ser en el istmo, y esto, recordemos esta imagen en el cornual, y tenemos otro, cuando decimos, después tenemos el cervical, raro, en la cicatriz cesárea, raro, pero se han visto, ováricos, raro, pero se han visto. Fíjense los porcentajes en relación al total. Y la localización extratubaria, como el abdominal y el ovárico, ustedes saben que en un paper estaba leyendo un caso en el 2019 reportado por la maternidad de Tucumán. Una paciente ingresa a la guardia de la maternidad de Tucumán con un embarazo aparentemente de término, pero que no, ella consulta porque no sentía mover al bebé. Los últimos días le hacen lo que se llama un monitoreo fetal, que es un estudio para ver la vitalidad fetal. Como da no reactivo, se decide hacer una cesárea. Y cuando abren la pared abdominal, se encuentran que el útero era de un tamaño normal, y se encuentran un embarazo abdominal de término, eran 38 semanas, esto es rarísimo, pero hay reportes y tenemos uno en la Argentina, que no es frecuente, y bueno, obviamente el recién nacido pesó 2 kilos de 38 semanas, con buen estado general, pero en estos casos hay que ver si ese embarazo horadó otras estructuras abdominales. Son raros, pero existen. Bien,
¿Vale? Manda. Pasó. Bien, entonces, tópico. Tenemos una... Gaby, ¿querés que conteste esto con respecto a que vi la pregunta, la viabilidad del embarazo ectópico? Sí, y arriba hay otra, Ah, esa no la vi. si el embarazo abdominal no debería verse en la eco. Estaba tratando de contestarlo y armé lío, te pido disculpas. Está bien, no, no, no hay problema. Lo que pasa que esta paciente refería, a veces es difícil, hay que ver en qué momento consulta la paciente. Se supone que si en un embarazo precoz debemos buscarlo dentro del útero, si no está dentro del útero hay que salir a buscarlo. El embarazo ectópico se sospecha, hay que pensarlo y sospecharlo si el útero está vacío. Si esta paciente tal vez concurre un control tardíamente, le hacen una ecografía y depende la calidad del equipo, el entrenamiento del ecografista, si es un obstetra o no, porque fíjense que en este tema de la ecografía, a veces tenemos imagenólogos y a veces tenemos tocoginecólogos que estamos tal vez con la mente más pensando y buscando. Esta paciente no refería un embarazo mal controlado, y fíjense que ella obviamente siguió el crecimiento abdominal, sentía los movimientos del feto, eh, y de hecho le hacían monitoreo fetal, le escuchaban los latidos del bebé y todo, hasta que no dio reactivo y eso generó duda y la terminan operando. Pero son casos tan raros. Yo en 30 años no vi ninguno, pero bueno, hay gente que lo vio y me parece piola compartirlo. Y con respecto a la viabilidad, estos casos, fíjense que es menos del 1%, no siempre salen tan bien como esto. Y con respecto a la otra localización del 95% que les dije que es tubario, está en la trompa, en las distintas partes de la trompa no es un órgano preparado para toda la distensión que requiere un embarazo. Entonces, por lo general, alrededor de las 9 semanas, la gran mayoría de las trompas se rompen y ya vamos a tener un embarazo ectópico complicado. Después les voy a contar otros casos especiales de localización extratubaria para comentarla. Entonces, el diagnóstico de embarazo ectópico tenemos el atraso menstrual, la escasa hemorragia genital, que esa escasa hemorragia genital por lo general es una hemorragia bastante típica que es amarronada, no es roja como una menstruación. Eh, Nosotros le decimos como borra de café, como si fuera una chocolatada. Parece poco científico, pero es muy práctico y imaginarse cómo es la forma de presentación, ¿no? Y el dolor abdominal puede ser desde un dolor leve o que va en aumento o directamente la paciente con un gran dolor que apenas puede dar un paso, seguir y llegar al consultorio normalmente. Puede tener formación anexial o no. ¿Por qué digo esto? Porque el embarazo, cuando está fuera del útero, no tiene el crecimiento acorde a la edad gestacional. Viene con un crecimiento menor al esperado. Entonces, en el embarazo ectópico que tenemos que nosotros hacer el diagnóstico diferencial, si está no complicado, es decir, no roto, y el embarazo ectópico complicado es el que se rompió, en el no complicado muchas veces no tenemos una formación anexial franca en el fondo de saco. Eh, entonces, tenemos que a veces unirnos ahí sí, después del examen ginecológico, de estudios de laboratorio, tenemos que confirmar con una subunidad beta, ¿sí? De la gonadotropina coriónica, que es específica para el embarazo en estos casos, y ante una
ante una subunidad beta positiva, tenemos que salir a buscar ese embarazo. ¿Está dentro del útero y no? Y si el útero está vacío, hay que salirlo a buscar. A veces no es tan fácil decir como la primera foto que yo les mostré, donde se veía un saco gestacional. Entonces, ahí no es tan fácil, pero la sospecha está con la imagen que muchas veces se ve, es una formación anexial heterogénea, no se ve el saco gestacional. En algunos casos, no son los frecuentes, se puede llegar a ver hasta el embrión y la actividad cardíaca, pero no es frecuente eso porque ya para ese entonces la trompa corre mucho riesgo a romperse y ahí sí se complica en un embarazo ectópico complicado, que la magnitud va desde un hemoperitoneo leve sostenible hasta la paciente que llega, el familiar la trae corriendo, con una lipotimia pálida, que estaba embarazada y hablando o corriendo o después de una relación sexual se comenzó con dolor y se desmayó. Y uno tiene que pensar que el embarazo obviamente hacemos unidad beta que es rápida, en unos minutos se tiene el resultado, la ecografía va a decir que el útero está vacío y vamos a tener un abdomen con líquido libre. Y ahí sí, la laparoscopía puede ser diagnóstico y tratamiento, no complicado y complicado, pero la laparoscopía en el complicado chocado, olvídate, hay que abrirle el abdomen a la paciente. El tratamiento. Sí. Tratamiento del ectópico, la conducta expectante es poco frecuente, pero existe y la debemos saber como ustedes futuros médicos y nosotros saber que estamos. Uno esperaría que ante una sospecha de un embarazo ectópico, porque no tenemos el útero vacío, porque tenemos una subunidad beta y una formación anexial pequeña, se produzca la interrupción del embarazo y la reabsorción. Generalmente eso no es tan frecuente de tomar esa conducta. Si el embarazo no está complicado, el tópico no complicado, es decir, que no se rompió, no es grande, porque se puede instaurar un tratamiento médico que es el metotrexato. ¿Qué es esto? Es un medicamento que se utiliza en patologías oncológicas que como altera la replicación y la reparación celular y también la síntesis de ADN, en aquellos tejidos con mucho crecimiento, como son los embriológicos, son muy sensibles al tratamiento con esta medicación. Para poder dar el metotrexato debemos tener obviamente determinadas condiciones, como que no esté complicado, que la formación anexial sea menor a 3 centímetros, que no haya actividad cardíaca en el embrión, es decir, estaríamos en un embarazo ectópico diagnosticado precozmente. Si no cumple con esos parámetros, el tratamiento es quirúrgico y obviamente laparoscópico o laparotómico. De eso de qué va a depender si la paciente está en un shock hemodinámico o si nos permite entrar con una laparoscopía. Siempre tenemos que estar hablando que vamos a actuar sobre la trompa de la paciente, es decir, tenemos que preservar lo más posible este puente que yo les digo entre el óvulo y el espermatozoides. Entonces puede ser el tratamiento quirúrgico con una salpingostomía, que es el corte de la trompa y tratar de evacuar el embarazo, y obviamente se acompaña con metotrexato después, o si no, sacar la trompa, la salpingectomía radical, pero teniendo en cuenta que la paciente que tiene un ectópico también se predispone a tener más ectópicos, si la paciente ya tiene una salpingectomía, ya puede que en el siguiente embarazo ectópico se quede sin trompas y pierda la capacidad de fecundación. 3 cositas: embarazo ectópico ovárico raro, tratar de no sacar no realizar una oforectomía, ¿sí? Sino tratar de conservar el mayor tejido ovárico lo más que se pueda. El embarazo ectópico cervical, ustedes saben que en estos casos es un embarazo que
este también es muy obvio. Acá tenemos la cavidad uterina. No sé si, Gabriel, se ve la flechita. Ah, bien. El útero está vacío y a nivel del cuello uterino vemos esta formación que encima acá se ve el embrión. Muchas veces el embarazo ectópico cervical no se ve tan claro, se ve como una masa heterogénea y se cree que es un embarazo más la hemorragia genital escasa. Se cree que es un aborto incompleto o un aborto en curso. El ginecólogo empieza a alegrar y esto genera una hemorragia masiva que termina con una histerectomía y con compromiso hemodinámico de la paciente, que el más temido es la coagulopatía intravascular diseminada. El embarazo ectópico abdominal, ya les conté. Con Dice, respecto... ¿te puedo pedir un Sí, favor? sí, Mostrá porque se ve muy bien en la eco, mostrá el músculo, mostrá el endometrio, creo, finito, perfecto. Miren, mostrá la, yo voy recorriendo porque eso es, recursos. es una muy buena imagen. Miren, este es el útero. Acá se pierde, acá estaría el cuello uterino, que debería tener la misma intensidad de grises que el miometrio, ¿sí? Pero se pierde por toda esta formación. Acá, entonces, esto es miometrio, cuerpo uterino, esta línea hiperrefringente. Nosotros hiperrefringente quiere decir blanco, que se ve más blanco, sería la cavidad uterina con con la línea endometrial, y acá en el cuello vemos esta formación, ¿sí? Que acá se ve muy bien porque se ve el saco gestacional y esta formación es el embrión, y le diría que hasta por ahí se vería lo que sería el área cardíaca. Esto es un embarazo cervical avanzado, ¿sí? Pero discúlpenme lo que voy a hacer, voy a ir rápidamente a las primeras... Quiero pasar a la primera ecografía del embarazo ectópico, que les voy a mostrar también, que se veía muy bien ahora que tengo el cursor. Quiero contarles, fíjense en la anterior, eh, ahí está. Fíjense acá, en esta otra foto, acá vemos el útero vacío, pero fíjense la diferencia con la última diapositiva, imagen. Acá tenemos un endometrio, esto blanco, esto hiperrefringente que se le dice, mucho más engrosado que el anterior. Esto se conoce como fenómeno de Arias Estela. Esto es producto de la estimulación hormonal ante un embarazo, pero el embarazo no está en el útero. Fíjense que está en el anexo. Se ve muy bien también acá cómo en forma paralela al útero no está fuera de su lugar. ¿Sí? Más o menos ahí vamos, Gaby. Sí, perfecto. Hay un par de cosas que por ahí la semana que viene presencialmente se los podemos volver a mostrar porque es interesante. Una ecografía tiene varias cuestiones que van a tener que empezar a imaginarse. Probablemente algo vieron en tamizaje. La tomografía hace cortes. ¿Se acuerdan? Arti 1 planos, los planos coronales, axiales. Bueno, la ecografía con ultrasonido hace cortes y uno debe ubicarse en ese corte. Fíjense, esto, si no me equivoco, por favor corregime, Sí, sí. Griselda, esto sería un plano sagital. Sí. Hay un corte longitudinal del útero donde se ve, ahí estaba señalando recién, el fondo del útero, Griselda señalaba, el fondo del útero, la pared anterior y la pared posterior ahora, en el medio el endometrio, hacia la izquierda de la pantalla de ustedes debería irse con la misma estructura del cuello que suele verse, Sí, y sí. acá la Se deformación pierde la imagen. física del ultrasonido. En ultrasonido tiene muy buena penetración con el agua, con el líquido, muy mala penetración con el metal. Por lo tanto, si hay una costilla con calcio interpuesta o un lito en una vesícula, no pasa el ultrasonido. Entonces eso genera dos efectos que se ven muy bien en la ecografía. En este caso, fíjense, hay un saco gestacional con líquido, es decir,
los secos pasan sin ninguna resistencia, pasan de largo y después vuelven al transductor y vuelven todos los secos. Y eso el transductor, la computadora, lo lee como, se llama hiperecogenicidad. Fíjense, desde el saco que está lleno de líquido y con el embrión para abajo, todo se ve más blanco por detrás, más allá del transductor que está, el transductor estaría ubicado ahí, donde está Griselda ahora. Entonces, cuando hay algo líquido, lo lógico es que por debajo, por detrás, se dice, de la imagen, haya hiperecogenicidad. Cuando ven una piedra o ven una costilla, pasa exactamente o ven aire, pasa exactamente lo contrario. No hay transmisión del eco, por lo tanto ven mucha hiperecogenicidad en el momento en el que el ultrasonido encuentra ese tope, aire, costilla, y por detrás no ven nada porque no se transmite el ultrasonido y eso es lo que se llama, al contrario de esta hiperecogenicidad posterior, se llama sombra acústica posterior. Esas cosas van a tener que empezar a verlas, nosotros se las vamos a ir mostrando en las ecografías, ustedes van a hacer algunas ecografías en esta cursada en el año para que vayan dándose cuenta cómo tienen que posicionarse, cómo van a ir viendo el abdomen. El ecógrafo hoy significa una herramienta semiológica valiosa cuando está disponible y en los hospitales grandes suele estar disponible. Vayan haciendo la cabeza a ese tipo de cosas. Perdón, Griselda. No, está muy bien, Gaby. Bien, entonces, para ir finalizando con el tópico, en la actualidad el 80% de los casos son manejados antes que se produzca la ruptura tubaria. Ese es nuestro propósito, ¿no? Evitar que la paciente se le rompa la trompa y haga un hemoperitoneo de distinta cuantía, aún muchos de ellos por compromiso general del paciente, ¿sí? Otro tema que vamos a hablar, fíjense, aborto. ¿Qué es el aborto? Antes, ¿por qué? Porque puede consultar la paciente con dolor abdominal y hemorragia genital. Entonces puede no ser un ectópico, puede ser la interrupción del embarazo, la interrupción de un embarazo. Entonces, lo definimos como antes de las 20 a 22 semanas en la distinta literatura. Es decir, cuando el feto no es viable, no puede vivir afuera. Eso significaría en palabras sencillas la viabilidad. O con un peso menor a 500 gramos, esto lo dice la OMS. Pero tengamos en cuenta que atravesar una situación de aborto para la mujer es una situación sumamente difícil y complicada, así que una intervención oportuna, integral y completa asegura a la paciente pasar este momento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de aborto, tenemos un montón de cosas. Los síntomas pueden ser, fíjense que la clasificación, hay un montón de clasificaciones, pero ustedes básicamente tienen que saber, ¿es un aborto? ¿Es una amenaza de aborto? ¿Ya se produjo el aborto? ¿Es una amenaza? ¿O ya es un aborto? Si es un aborto, ¿es completo o incompleto? ¿Qué significa eso? ¿Expulsó todo el producto de la concepción en forma espontánea o le quedaron un resto y es un aborto incompleto y requiere la evacuación de ese útero? Bien, ¿es espontáneo o es provocado? ¿Con maniobras abortivas seguras o no seguras? Son todas cuestiones que nos tenemos que hacer en el interrogatorio, ¿sí? Los síntomas pueden ser desde, un embarazo ortotópico, porque sabemos que la paciente está embarazada y viene, o porque ya lo sabe, porque tiene una subunidad beta o un test casero, y puede ser embarazo intrauterino con dolor, es una amenaza de aborto. Embarazo más hemorragia, amenaza de aborto. Embarazo más dolor y hemorragia, amenaza de aborto. Ahora bien, ¿cómo voy a ver si es una amenaza de aborto, un aborto incompleto, un aborto en curso que ya no se puede detener,
pues un aborto completo. Muchas veces, entonces, todo eso nos lo va a dar, fíjense, en la figurita de abajo del interrogatorio, que es examen ginecológico, ¿sí? Síntomas, fascia, dolor. Y el examen ginecológico nos va a hablar de cómo está, si el cuello uterino está cerrado con hemorragia genital, estaremos con una amenaza de aborto. Si el cuello está entreabierto o permeable, según la magnitud, puede ser un aborto en curso, es inevitable. No podemos, por más medidas que lo hagamos, va a ser inevitable en unas horas, o también puede ser que ya se ha perdido todo el embarazo, es un incompleto y esté todo permeable, no lo toquemos. Entonces, el laboratorio nos tiene que decir que está embarazada. Si el embarazo tiene una leucocitosis, puede ser un embarazo y no infectado. Y la ecografía justamente nos va a dar toda esta información, si está en el útero, si es un aborto incompleto. Si es un aborto completo, existen los abortos completos espontáneos, donde una vez que se evacuó todo el contenido uterino, por lo general cede el dolor y cede la cuantía de la hemorragia. Todo eso nos lo va a dar el estudio ecográfico. Bien, la incidencia se habla de un 20% de todos los embarazos que pueden sufrir, que pueden terminar en aborto. La etiología, la gran mayoría son alteraciones cromosómicas, pero pueden también interferir problemas de enfermedades maternas como infecciosas de la madre, o en la, siempre como veníamos con la alteraciones en la funcionabilidad de los órganos pelvianos. El diagnóstico, hablamos, voy medio rápido porque nos falta una bocha. Ecografía, la semiología, y si el paciente tiene un aborto incompleto que va a terminar en una intervención quirúrgica, no nos olvidemos de pedir la evaluación pulmonar y cardiológica, porque es una paciente más allá del laboratorio que va a pasar por quirófano. ¿Siempre va a quirófano o no? Entonces, ¿pero qué es lo que le debemos al embarazo? Al aborto. El aborto puede ser febril, se puede acompañar de fiebre como único, aparte del aborto, tener la temperatura. Puede ser un embarazo infectado cuando ya empieza a tener leucocitosis en el laboratorio, y lo temido es que pase un aborto séptico, es decir, ya hay una infección de la cavidad uterina y que por vía hematógena, por lo general, o por contigüidad, puede generar una infección fuera del aparato reproductor. Entonces ya tenemos compromiso multisistémico, entonces puede empezar a afectar otros órganos como riñón, hígado, pulmón, ¿sí? Generar una bacteremia, es decir, el germen en la sangre, y esto puede poner en riesgo de vida a la mujer, ¿sí? Entonces, fíjense que lo temido del aborto séptico, que generalmente va asociado a maniobras abortivas no seguras, ¿no? Debemos que de una sepsis, es decir, esa infección, este síndrome de respuesta sistémica inflamatoria más infección, estamos hablando de sepsis, pero que hay compromiso multisistémico, pero podemos llegar al shock séptico. El shock séptico, ya el paciente tiene alteraciones hemodinámicas, aún con todo el soporte que la medicina le puede dar a todas estas alteraciones. Insuficiencia renal aguda, sumada a la insuficiencia renal aguda, pone al paciente en tan mal estado general que lo puede llevar a la muerte. Nosotros en ginecología también le tenemos al síndrome de Mondor. Esto es un aborto, generalmente un germen específico que se llama Clostridium, que generalmente es por maniobras abortivas no seguras, y es de instauración por lo general rápido, y compromete la vida del paciente. Fíjense que hay hemoglobinuria, anemia e ictericia, porque esta bacteria, el Clostridium, tiene una endotoxina que genera hemólisis, y realmente el paciente
en pocas horas se puede deteriorar. Cuando uno llega, un paciente en mal estado general, febril, taquicardia, con temperatura, la pérdida hemática esplética, es decir, maloliente, con un útero doloroso. Ojo que podemos estar histérica, está amarilla la paciente, pero a la vez es una fase muy particular porque también está pálida, está anémica, y la orina, cuando uno ve, porque tiene gran afectación renal, la orina se ve como si fuera Coca-Cola, oscura, ¿sí? Entonces estamos sospechando un síndrome de icterohemorrágico, el síndrome de Button. Esto, la solución es erradicar, como acá está la imagen. El foco séptico, sin duda, es la histerectomía y tiene alta mortalidad. Entonces esto, ante un aborto incompleto, con mal estado general, están teniendo en cuenta esta patología porque en horas el paciente se puede morir. Si no estuviéramos ante un tratamiento, ante un shock, ante un aborto séptico, el tratamiento en general del aborto, tenemos la amenaza de aborto, que son medidas de reposo, analgésicos, ¿sí? El embarazo no está perdido, y controles, y ya después, si el aborto se produjo, o hoy en día el aborto legal, tenemos tratamientos médicos con comprimidos, que es el misoprostol, que produce contracciones uterinas, ¿sí? En caso, el tratamiento médico, si en caso de tener un aborto séptico o infectado, la antibiótico-terapia. En caso de sepsis, el soporte general. Y si uno llega a un tratamiento quirúrgico, fíjense, acá les puse, ahora les voy a contar todas estas siglas que parecen difíciles, pero les voy a contar, que es la aspiración manual endouterina. Este es un dispositivo por el cual, ante un aborto incompleto o para realizar un aborto provocado, es un sistema de aspiración. Acá les muestro, fíjense que esto es un espéculo, ustedes en la clase anterior no vieron de estos, pero le contábamos que existen los metálicos. Este es el dispositivo de aspiración. Acá esto se llama la pincelina para tener, clampear el cuello y hacer una medida de sostén del cuello uterino, ¿sí? Esto es entonces el dispositivo para realizar la aspiración manual endouterina. Y si no, después tenemos el legrado uterino evacuador, que se hace con este tipo de instrumental que se llama las legras de Sims. Es un instrumento que, fíjense que es hueco, pero que tiene filo en todos sus bordes. Y acá está la imagen, cómo se entra a la cavidad uterina y se repasa, intentando sacar todo el resto del embarazo que no fue expulsado. Esto con respecto al legrado a cielo abierto, muchas veces ante la presunción de alguna perforación, se puede hacer por vía se hace una laparotomía, una apertura de la pared, y se legra por vía vaginal y se evalúa la indemnidad de la pared. Y la histerectomía, obviamente, habíamos dicho que es uno de los tratamientos cuando estamos ante un tratamiento, ante un aborto séptico. Siempre en una mujer que pasa por un evento obstétrico, aunque no llegue a término, que sea una interrupción del embarazo, si es una paciente RH negativa, por favor, no olvidarse de la vacuna anti-RH. Lo habrán visto en obstetricia, es una alteración, es una isoinmunización en aquellas pacientes que son RH negativas con embarazos positivos. Hay una alteración inmunitaria porque el embarazo es RH positivo, y no en esos embarazos, el glóbulo rojo tiene en su superficie antígenos, y entonces el respuesta en la madre RH negativa que no los tiene, responde. Ustedes me dirán, pero si acá no va a haber embarazo. Bien, pero le queda una memoria inmunológica a la mujer que le va a comprometer no a la madre, sino a los fetos de los futuros embarazos. Entonces, hay que conocer el grupo de factor en toda paciente que pasa por un aborto, una pérdida de embarazo, de las circunstancias que pasen.
espontáneo, provocado, tener en cuenta eso, porque es importante para futuros embarazos. Bien, me voy. Tengo Bueno, un par de preguntas, ¿querés que las tire o las dejamos para el final? sí, porque tenemos un montoncillo. Listo, Voy a ir dale. a 1500, les pido 1000 disculpas, pero es un montonazo. Bueno, otro de los abdómenes agudos hemorrágicos que tenemos que tener en cuenta es la ruptura o hemorragia del folículo o cuerpo del lúteo. Fíjense que el porcentaje es bajo. Volvemos, es pacientes jóvenes y puede autolimitarse. ¿Qué quiere decir? No requerir tratamiento. ¿Qué nos va a ayudar para esto? ¿Qué es lo típico de esta presentación de una paciente con dolor abdominal? Es los días del ciclo, ¿sí? La paciente está, ¿se acuerdan que en esa anamnesis preguntábamos la FUM, cómo eran sus ciclos menstruales? Va a ser, si uno piensa en un dolor de aparición brusca con las relaciones, con un ejercicio cercano a la ovulación, podemos estar ante la rotura o hemorragia de un folículo, ¿sí? Y si es después de la ovulación hacia el ciclo menstrual, del cuerpo lúteo. Entonces, lo que tenemos que, el examen ginecológico, el dolor es generalmente de aparición brusca, es cólico, el examen ginecológico podemos encontrar el dulas doloroso, porque hay sangre en cavidad, ¿sí? Y el laboratorio tenemos que descartar que no haya un embarazo. Sumado a los días del ciclo, podemos presuponer que estamos ante ese tipo de patología. Tenemos que descartar que no haya un problema de coagulación de la paciente. Y después del examen ginecológico y el estado hemodinámico del paciente, por eso acá les cuento de autolimitarse, pasaremos a la ecografía, ¿sí? A ver si tenemos la presencia de una formación anexial y sangre libre en cavidad. El tratamiento en estos casos es conducta expectante. ¿Y quién nos va a ayudar? El hematocrito. Algo tan sencillo, a ver si va descendiendo, porque tenemos la formación anexial, el día del ciclo, el dolor y sangre en cavidad. Entonces, si el hematocrito no varía y no desciende en forma progresiva o brusca, es conducta expectante. En caso de que el hematocrito empiece a descender y el estado hemodinámico del paciente se comprometa, bueno, ahí sí tendremos que tener un tratamiento quirúrgico que obviamente volvemos a lo mismo. Si el paciente lo permite, la paroscopía. Si la paciente está chocada, la parotomía, ¿sí? Y eso nos va a confirmar el diagnóstico, fíjense cómo se ve en esta imagen de la derecha, y cauterizar también la laparoscopía. Podemos cauterizar la zona sangrante y no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento. Otra estructura que tenemos que pensar es el endometrioma, pero ya tenemos el antecedente por lo general. La paciente nos cuenta que es portadora de endometriosis, entonces tener en cuenta también esto como abdomen agudo hemorrágico. El isquémico, ya después contestamos todas las preguntas. En la torsión anexial, menos aún, menos frecuente. ¿Y esto qué es? El anexo o el ovario o la trompa, acá falta la T, en forma separada sufren una volvulación en su propio eje. Esto, fíjense que bien, acá se ve la trompa, ¿sí? Este es el ovario. Volvemos a lo mismo, 75% pacientes jóvenes. La etiología es desconocida, hay factores predisponentes, formaciones anexiales grandes, y eso permite la volvulación, es decir, que gire en su propio eje. ¿Y qué pasa? Acá, al girar sobre su propio eje, se produce una isquemia, ¿sí? Que inicialmente es venosa y luego arterial y puede comprometer la funcionabilidad del órgano. Entonces, a veces, justamente el dolor abdominal, tenemos que ver, generalmente también es de aparición brusca, y en el examen ginecológico podemos encontrar todo esto, porque esto no es tampoco el tamaño normal de una trompa, ¿sí? Podemos encontrar una formación o fondos de saco sumamente dolorosos. La ecografía, que nos va a dar una imagen a veces característica fíjense, con todas estas imágenes más lo que se llama anecoicas, ¿sí? Que son los vasos,
una formación heterogénea, y lo que nos ayuda en la ecografía es el Doppler, que mide circulación. El Doppler, tenemos el flujo ausente, entonces estaríamos ante la presencia de una torsión anexial. ¿Y por qué yo acá puse diagnóstico rápido? Porque tenemos que preservar a la trompa y al ovario. Antiguamente se decía que, esto es quirúrgico, no es expectante, que desvolvular esta zona podía causar embolización y se resecaba todo el anexo. Hoy en día se sabe que no tiene se puede desvolvular y esperar a ver si ese órgano, según el tiempo de isquemia que sufrió, adquiere su capacidad. Bien. Bueno, acá terminaríamos abdomen agudo ginecológico, y ahora nos queda hablar unas palabritas sobre la urgencia obstétrica. Después, si quieren, hacemos todas las preguntas, y si quieren volvemos a los casos que le dijeron que tal vez no nos vaya a dar tiempo. En la urgencia quirúrgica obstétrica tenemos dos grandes eventos: la cesárea, que como bien ustedes sabrán, es la cirugía por la cual, el procedimiento quirúrgico por lo cual nosotros, a través de una laparotomía, es decir, la apertura de la pared abdominal, llega luego de una histerotomía, que es la apertura del útero, llegamos a la extracción del feto y de la placenta del útero, ¿no? Y después el otro gran evento es la histerectomía, urgencia quirúrgica obstétrica. La cesárea, sí, puede ser programada, electiva o de urgencia, ¿sí? ¿Qué significa? Tenemos que sacar ese producto de la concepción, ese feto, porque está en riesgo la madre, el feto o ambos, ¿sí? Ustedes saben bien que hoy en día hay un aumento importantísimo en el número de cesárea. Ahora en la siguiente les voy a contar. Después, la histerectomía. No sé si nos va a llegar para analizar, llega guardia con hemorragia genital, cursando embarazo de 36 semanas mal controlado. Si nos queda tiempo, analizamos a Raquel. Si no, después tal vez interactuamos en las comisiones o con las preguntas que nos queden por resolver. Fíjense que la extirpación del útero, la histerectomía, dijimos, no les conté todavía, es la extirpación del útero, ese es el término, después de un evento obstétrico. ¿Por qué? Porque hubo una complicación en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Es un procedimiento de urgencia para resolver una situación grave. ¿Y qué pasó? Las medidas conservadoras fallaron o no son aplicables. Tiene una incidencia baja, por suerte, porque fíjense que es del 0,2 al 1% cada 1000 nacimientos. ¿Por qué les digo que es una situación grave? Como sabrán, en el embarazo genera hiperplasia, hipertrofia de todos los vasos. Entonces, generalmente esta situación grave, como vamos a ver, en el 75% es por una causa de hemorragia, ¿sí? Fíjense que en un embarazo de término, por el útero por minuto pasan entre 700 y 900 mililitros. Es decir, ante un problema, ante una hemorragia, la pérdida de sangre es muy importante, ¿sí? ¿Y qué pasa? Fíjense los tipos de intervenciones. Acá, como ya habían empezado a ver con Pablo y en cirugía, los diferentes tipos de incisiones. Nosotros, para la cesárea, generalmente usamos la Pfannstiel, raramente, antiguamente usábamos más la laparotomía, la intraumbilical, pero hoy en día es la Pfannstiel, y si tuviéramos que seguir con una histerectomía por alguna de las causas que vamos a ver, o la ampliamos, muy raramente hacemos un ancla, muy rara vez. Y la histerectomía, esta extracción del útero, puede ser parcial, fíjense cómo está el dibujito, o total. Eso va a depender de las circunstancias, la causa de tener que sacar el útero, la habilidad del cirujano y el compromiso hemodinámico de la paciente. En esta me querría detener un poquito. Histerectomía, aumento mundial. ¿Qué está pasando? Hay un aumento de cesárea. Bien lo dice el Ministerio de Salud de la Nación, que la cesárea es una intervención para
resolver un problema que se presentó en el nacimiento. Hasta ahí estamos muy bien. Y dice que es una cirugía, una intervención eficaz e irreemplazable para ese sentido, pero no es ni debería ser me encantó esta frase, lo tenía remarcado en negritas, no es ni debería ser una cirugía a pedido. Hoy en día hay un aumento en las tasas necesarias por indicaciones, por elección, por evitar el trabajo de parto, por el parto normal. Entonces ahí está también otra intervención nosotros como efectores de salud. Porque este aumento del número de cesáreas trae, esto es inevitable, un aumento en la inserción o localización anómala de la placenta. Esto trae un aumento de úteros cicatrizales. Todo esto hace que después de una cesárea o el aumento del número de la cesárea, nosotros estemos más predispuestos a una histerectomía, y van a ver ahora la histerectomía periparto, el 84% se produce después de una cesárea y el 15% después de un parto. Fíjense cuánto más beneficioso es un parto, es real. Esto hay que contárselo a los pacientes, esto hay que promulgar el parto vaginal autóxico, ¿sí? Entonces las histerectomías, voy a empezar justamente por abajo porque esto es lo más cortito. Las dos grandes indicaciones son infecciones o hemorragias. Las infecciones generalmente obedecen a una complicación en el puerperio, que es esa etapa después del nacimiento, ¿sí? Que generalmente puede ser posparto o poscesárea, y generalmente obedece a una endometritis, una infección a nivel uterino, que si no responde a la medicación antibiótica particular, va a llevar a un deterioro desde el punto de vista infectológico de la paciente, pudiendo llegar, como nos pasaba con el aborto, a sepsis o shock séptico. Entonces, uno termina en una histerectomía por causa infectológica, pero volvemos a los porcentajes. El 75% es por causa de hemorragia. La hemorragia postparto mata a las mujeres del mundo. Es una situación preocupante para los países y es un indicador de salud de la mortalidad materna. Y tanto puede ser en países desarrollados como no desarrollados. Obviamente la peor parte se lo lleva los países en vías de desarrollo subdesarrollados, sin duda. Bien, entonces dentro de la hemorragia tenemos un montón de posibles etiologías. Fíjense que habíamos hoy hablando con una de ustedes, perforaciones por maniobras abortivas, embarazo ectópico y embarazo molar, estaría dentro de la primera mitad del embarazo. Vamos a hablar un poquito de estas que están con el periparto, ¿sí? La atonía, el acretismo, el desprendimiento de placenta y el útero de Cuvelier, que ya lo voy a contar, y la placenta previa. Hoy hablábamos, la atonía es la falta de la contractibilidad del útero que ocurre siempre después que sale el producto de la concepción, sale el feto y se transforma en recién nacido y se produce el alumbramiento. Fisiológicamente, el útero comienza su retracción, disminuye de volumen, aumenta su tono y todos esos vasos que yo les conté que habían aumentado en hiperplasia y hipertrofia, se empiezan a colapsar por la propia contractibilidad. Bueno, eso falla y se lleva más de la mitad de la causa de hemorragia por parto, ¿sí? Desprendimiento de la placenta. Esta es la placenta, y cuando se desprende, pues voy a dejar el acretismo para la próxima Irmina, se desprende, no se sabe bien la causa por qué se desprenden las placentas, muchas veces son asociadas a un pico hipertensivo, pero no siempre es así. Y si se desprende la placenta, ¿qué sucede? Pone en riesgo a los dos, al binomio, a la madre y al recién nacido. Al recién nacido, porque al desprenderse la placenta de su adhesión al miometrio, pierde la vascularización, el cordón umbilical, pierde la circulación fetal y podemos tener desde un sufrimiento fetal hasta un feto muerto, ¿sí? Según el tiempo de transcurso de
desprendimiento de placenta, puede suceder que este hematoma empiece a invadir la pared uterina y genera lo que se llama este útero de Cuvier, que nosotros los obstetras también le tememos porque esto es una zona que no se contrae. Esa penetración de la sangre en las fibras musculares hace que esto no contraiga y estamos ante la presencia de una hemorragia postparto que termine en histerectomía, ¿sí? Y pensemos que este feto puede ser un feto con alteración que ha tenido sufrimiento fetal o un feto muerto. Entonces realmente es una situación que no nos gusta encontrarnos con. Y esto se ve así, se ve que el útero de ser rosado pasa a ser un útero azulado, que puede ser así como este dibujo parcial o puede ser en su totalidad, ¿sí? Bien. Y cuando hay una zona de desprendimiento sin el Cuvelier, cuando uno alumbra, ven en esta zona que esto es una placenta y se puede determinar el porcentaje, acá por suerte, fíjense que se había desprendido menos de un cuarto de la placenta. Esto no compromete tanto la vida de la mujer y el feto si es que se actúa rápidamente. Bien. La otra cosa que nos va a quedar a hablar es el acretismo y la placenta previa, que ya se los cuento, y la ruptura uterina en breve. 10 minutos, me dice Pablo acá, como los congresos que tenemos que hablar. ¿Qué es la placenta, el acretismo placentario? Es una adhesión anómala de la placenta. La placenta se adhiere a la pared uterina y después del nacimiento se produce el alumbramiento y se acabó el problema. Ahora, cuando hay una adhesión anormal, ¿qué significa? Se pega de más, para hablarlo así, pero fácil. Si adhiere más, ahí estamos en un problema. Entonces, la placenta acreta se define a la que se adhiere hacia la primera mitad del miometrio, la íncreta profundiza y la percreta, fíjense arriba, atravesó toda la pared miometrial y empieza a invadir órganos cercanos. ¿Cuál es el órgano más cercano? Por anatomía, a nivel de la pelvis, es la vejiga. Fíjense cuando uno abre una cesárea, esto sería la superficie normal del útero y se encuentra con toda esta cuestión que nosotros le decimos cabeza de medusa. Esto acá es toda placenta que atravesó, esto sería en esta localización. No es frecuente en esta zona del dibujo, es más bien en el segmento en donde estaría el cambio entre el cuello y el cuerpo uterino, que se llama segmento en obstetricia. Vemos todos estos vasos en neoformación con toda esta invasión. Es una situación gravísima. En muchas lo ideal sería el diagnóstico precoz, que esto sí, como decían cuando me preguntaban lo del embarazo abdominal, esto sí se puede diagnosticar, lo que es la meta que todo obstetra tiene, ¿no? Pero convengamos que también la situación de embarazos mal controlados o con poca accesibilidad a los métodos complementarios puede que esto no llegue así en una guardia. Ecográficamente nosotros debemos ver, fíjense, esta es la vejiga y este es el útero, y acá se ve lo que nosotros llamamos es una banda de diferenciación y acá se pierde esta línea tan blanquita que viene ahí, que diferencia lo que es el útero y lo que es la placenta de lo que es el útero, acá se pierde y acá uno presupone que ya hay una invasión. Situación grave, dando unas hemorragias terribles. Y la placenta previa, esto es inserción anómala exagerada. Y la localización anómala, la placenta, fíjense que puede estar en el fondo, en las paredes laterales, pero cuando la placenta se localiza a nivel de la salida y tapa el orificio cervical, estamos hablando de placenta previa. Este bebé nunca va a poder nacer por parto normal, va a ir una cesárea, pero todos los que hacemos obstetricia, cuando vemos una placenta previa, tememos que también se le sume algún grado de acretismo, que esto pone realmente en juego la vida de la mujer. Entonces, dentro de las complicaciones de histerectomía, la anemia severa, obvio, porque es una pérdida hemática, que fíjense, ya hablamos que en un parto es 500 mililitros aproximadamente, y en una cesárea normal, estamos hablando del doble, de 1000 mililitros. Y se sabe que en la primera hora ante un acretismo la paciente pierde en promedio entre 3 a 5 litros. Hay que cambiarle la volemia a la paciente.
Entonces, obviamente, podemos estar en un shock hemorrágico, obviamente esto va a histerectomía, y lo temido es la coagulación intravascular diseminada. Otras complicaciones de la histerectomía, la lesión vesical por una cuestión ya sea de cercanía del órgano o de invasión por la placenta del órgano, la hemorragia posoperatoria del lecho quirúrgico, la infección del lecho quirúrgico, la fístula y la muerte. Entonces, la histerectomía continúa siendo una intervención difícil. Aún efectuadas por manos experimentadas y en buen medio hospitalario, sigue siendo de alta mortalidad materna. Se dice que es el diagnóstico precoz. Sí, es el diagnóstico precoz. Ustedes saben que en centros de buena complejidad hay lo que se llama equipos de acretismo. Es decir, es un equipo multidisciplinario donde está el ginecobstetra, donde están los urólogos, porque puede haber no solo lesión de la fístula, que sería eso en una cuestión tardía, puede haber una lesión ahí, intraoperatoria de lesión del uréter, tenemos también lesiones de vejigas, a veces hay que resecar tanto la vejiga que queda un cuarto del tamaño. La anatomía está muy distorsionada. Esta cabeza de medusa invade tanto y hay tantos vasos de neoformación que verdaderamente la pérdida hemática, el paciente se descompensa en cuestiones de minutos. Entonces, hay que avisarle al anestesista que estamos ante una paciente crítica, que estamos encontrando, tenemos dificultad, presumimos el diagnóstico, y que ahí se arma todo un circuito del servicio de hemoterapia, que también nos va a dar el soporte hematológico, y avisando al servicio de los intensivistas que va a recibir una paciente hemodinámicamente comprometida. Cuando hoy hablaba de que las medidas fallaron, las medidas hemostáticas, uno ante una presunción de atonía, de placenta previa y con el sangrado, uno tiene manejos de medicamentos como uterotónicos, por ejemplo, la oxitocina, la metilhergonovina, el misoprostol, son todos uteroconstrictores, es decir, favorecen a la contracción uterina. También tenemos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, y aún intraoperatoriamente contamos con técnicas de hemostasias de úteros. Hoy en día, después de la década del 90, han aparecido unas técnicas quirúrgicas con unos tipos de suturas, tratando de contraer ese útero. No es muy específico, muy metódico, pero decir, el útero queda como un matambre atado con diferentes ligaduras. Pero bueno, eso tiene que ser en manos experimentadas y en un buen medio hospitalario tiene que ser rápido, porque el paciente se compromete, la vida del paciente en minutos. Por eso hay que tomar, hoy decíamos que es una situación grave, todas las otras medidas han fallado y se está descompensando la paciente. Entonces la hemorragia postparto no solo está asociado a un cuarto, es decir, de todas las defunciones maternas del mundo, de todas las mujeres, la muerte materna del mundo, el 25% se lo lleva la hemorragia postparto. Y también es la causa principal de la mortalidad materna, obviamente, en países de ingresos bajos. Esto es la OMS. Ustedes saben que, volviendo sin pensar en un atletismo a esto que se puede modificar, esto del aumento de la cesárea, la OMS dice que el porcentaje ideal sería un 10 a un 15%, pero el CLAP, que es el Centro de Perinatología Latinoamericano, en las Américas estamos por encima del 40% de cesáreas, sobre todo los nacimientos, y si yo les cuento que en el medio privado y en la ciudad de Mar del Plata, también en el público, desgraciadamente, estamos en un porcentaje por encima del 70%. Así que proyéctense lo que nos va a pasar en un par de años con todo este aumento de cesárea, con todo este aumento de la adhesión y localización anómalas de la placenta, que sin duda van predispuestas por este útero con cicatrices. Bien, ahí terminamos. Vamos medio contra... A ver, Gaby.
Mira, está fundida, pobre. Le prendo la cámara. Sí, porque Para García, que lo mira por TV, terminó 10 minutos antes la doctora. Impresionante. Ah, Se porque dio usted a no la me, presión. porque usted no veía la presión mía de stopper tipo Ruggeri que le hice estas 2 horas, pobre. Pero queda un ratito para preguntas. 5 minutos, 10 minutos, 5 Ratito, minutos. tenés 178 preguntas. Yo me metí a contestar algunas. Bueno, las Eh, que quieran, acá estamos. bueno, Mil voy por disculpas por la algunas. excepción. Voy Mil por alguna y disculpas espero por la no haber excepción, metido la pero pata. En un momento, cuando vos estabas hablando de hemorragia, no me acuerdo, creo que estabas hablando de aborto, Mayra en un momento preguntó cómo se hacía el seguimiento con hematocrito y yo empecé a explicarle, sin meterme demasiado en eso, que el hematocrito no es un buen método de seguimiento de hemorragia, en especial en agudo, a menos que estés en cirugía y el anestesiólogo la esté expandiendo, entonces modifica rápido. Pero si no, se usa en seguimiento de personas que están hospitalizadas para medir aproximadamente el nivel de sangrado y poder reponer. Pero para una hemorragia no es el hematocrito lo que se pide, lo ideal, sino es el seguimiento clínico de algunos parámetros de shock, que eso lo vamos a ver más adelante. El hematocrito de cualquier forma se pide, yo lo ponía cada 6 horas en una paciente, en una persona que no está internada, perdón, en una persona que no está en cirugía, me corrijo. por Em, eso, sí, dale. sí, ¿sabéis qué? Por ejemplo, en esto de cuando es el aborto, sobre todo cuando tenemos un abdomen agudo hemorrágico, en cuanto al folículo, como tiene, pues, es una conducta expectante, el paciente está internado, y esto que vos decís, vos vas viendo si tiene cómo están sus signos vitales con respecto al estado hemodinámico, y si viene en descenso el hematocrito y le volvés a repetir a las 8 horas de ecografía y te dice que tenés más líquido libre, no va a quedar otra que laparotomizarlo, ¿sí? Bien. No sé, Gaby, si querés alguna Hay otra. otra que yo avancé un poquito en contestar, pero estaría bueno que lo vean ustedes más temprano creo que fue, sí, Diana Wesolowski, que preguntaba, ¿es frecuente la trombofilia cuando hay antecedentes de aborto? Yo me adelanté a explicar una parte y le decía que la trombofilia, vos lo habías dicho, la trombofilia no es la causa más frecuente de aborto en una mujer, sin embargo, hay que descartarlo, en especial ante abortos reiterados en una persona. Pero si ustedes quieren eh, Ante, explayar un poquito, dale nomás. ante embarazos, ante abortos recurrentes, sí, nosotros debemos descartar la trombofilia, que para el buen diagnóstico es fuera del embarazo, ¿sí? Hay que esperar eh, semanas, casi lo ideal es hasta 3 meses post el evento obstétrico interrumpido para hacer realmente el buen diagnóstico, que eso lo realiza el servicio de hematología. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha visto que las trombofilias tenemos muchas congénitas y muchas adquiridas. Entonces, bueno, lo importante que ante la pérdida reiterada de embarazos, hacer el diagnóstico de trombofilia o prematurez. Hay algunos, prematurez, desprendimiento de preeclampsia. No solo es la pérdida de embarazo, también podemos tener circunstancias obstétricas que, bueno, ya están desencadenadas. Si una paciente sufre una preeclampsia, que es una alteración hipertensiva con también un trastorno a nivel endotelial, importante, bueno, lo tenemos que prevenir para el próximo embarazo, pero lo importante, hacer el diagnóstico de trombofilia durante un embarazo, o ni bien se pierde el embarazo, no sería correcto, los resultados no serían correctos, entonces hay que esperar eh, que pase un tiempo después del evento obstétrico, y hoy en día esas pérdidas confirmadas de la trombofilia, con tratamientos como por ejemplo la enoxaparina, tenemos un 90-95% de resultados con fetos vivos, mamá y bebé en brazos. Entonces es interesante el diagnóstico ante esa reiterada pérdida de embarazos o alguna una complicación en el embarazo que nos haga sospechar la presencia de trombofilia.
Profe, perdón, yo soy Dayana que hizo esa pregunta y quería decir, porque quizás en mi ignorancia digo, si tenemos una paciente que perdió, no sé, que tuvo un aborto, ¿no sería por ahí apropiado buscar la trombofilia para evitar abortos posteriores o no? Porque es muy poco frecuente, entonces no voy a hacer esa búsqueda. Te contesto si la dejamos descansar un poquito a Griselda, pobre. Eh, el tema es así, es costo-efectividad. El 30% de los embarazos se pierden porque la fertilidad del mamífero humano es baja. Entonces, saben que por cada mes de relaciones sexuales en una pareja sana hay un 20% de embarazo, es decir, que es bastante bajo. La asiduidad de la búsqueda hace que queden embarazadas y de los que quedan embarazadas el 30% se pierden. Lo que pasa es que la gran mayoría son abortos subclínicos, es decir, que no llegan a manifestarse como un aborto clínico. Entonces, la respuesta, para no irme por las ramas, es poco efectiva con una sola pérdida de embarazo, con la frecuente que es tener un aborto espontáneo, hacer estudio de trombofilia en todas las pacientes. Ahora, dicho esto, si la paciente tiene algún otro antecedente que puede llegar a hacer pensar que puede haber alguna alteración en la coagulación, por ejemplo, antecedentes de trombosis, antecedentes de procesos tromboembólicos previos, eh, haber tenido fenómenos trombóticos con el uso de anticonceptivos, bueno, etcétera, ahí sí podría uno sospecharlo ante una primera pérdida. Si no, se empieza, incluso antes se decía que eran 3 o más abortos, recién en el tercero se empezaba a estudiar. Eso cambió por los mismos criterios que estás diciendo muy bien, a 2 pérdidas de embarazo, y bueno, y ahí se piden todos los estudios. Si me permiten, les cuento un caso de la vida real. Esto es con respecto, lo que hablaba Pablo es con respecto a embarazos en la pérdida precoz, y yo les cuento el caso de una paciente que nosotros tenemos cuando tenemos hipertensión, cuando hay ya daño endotelial, se nos asocia un fenómeno de preeclampsia con proteinuria, pues ya alteración vascular. Eso generalmente ocurre después de las 20, 24, 28 semanas de embarazo, es decir, en la segunda mitad. Una paciente nudípara, es decir, el primer embarazo, empieza con hipertensión aguda, raro, sin antecedentes, eso es muy raro, en una edad gestacional precoz, 22 semanas, qué raro. En los controles se le medica, sigue estando con presión alta, se manda a hacer una ecografía a ver cómo está ese feto, y en el momento, en 72 horas, aparece con lo que se llama un feto muerto, ¿sí? De 26 semanas, es decir, un fenómeno agudo con este resultado, con un feto muerto, llama la atención, hace ruido. Esta paciente era primeriza, no había perdido ningún embarazo, pero su embarazo tiene una evolución que a nosotros nos alerta. Se sospecha el tema de una trombofilia, terminado el embarazo, esperado estos 2 a 3 meses que piden los hematólogos, se hace una prueba se hace el diagnóstico de trombofilia, y fíjense que hoy en día, como les decía, hay trombofilias congénitas y adquiridas. Lamentablemente para esta paciente tenía de las dos, el componente de los dos, y me resultó muy interesante el caso que la madre me dice: ahora entiendo por qué yo también perdí un hijo, debuté con un feto muerto antes de mi hija, y ahora entiendo por qué mi marido se infartó y se murió a los 40 años. Es decir, fíjense el componente hereditario y más lo propio. Esta paciente desgraciadamente tenía los dos componentes de trombofilia, tanto congénita como adquirida. Entonces sí hay que pensarla con pérdidas de embarazos reiterados y estas situaciones obstétricas que no cierran para la fisiopatología del embarazo y las enfermedades, ¿no? Bien. Gabriel, si te parece, vamos, ahora que tenemos las comisiones de la tarde, podemos ir charlando todos estos temas, todas las dudas que surgen. Bueno, nada, felicitarla a Griselda por la exposición, que estuvo brillante. Y un consejo, se puede decir consejo, dio muchísima información que probablemente haya sido de mucha cantidad
Entonces, por ahí, dejen asentar hoy esto que pasó y el fin de semana, cuando puedan, revean la clase grabada que va a subir Gabriel y así pueden ir de a poquito viendo toda la información que fue dada, que fue mucha y clara y muy lindas imágenes. Si te parece, Gabriel, cerrás y arrancamos con la próxima comisión. Sí, señor, perfecto. Hasta luego. Los de 3 y 4, espérense un ratito, así le damos un ratito a Griselda que se acomode. ¿Sí? Y cuarto, empezamos. ¿Les parece bien? Vale, Perfecto. Saludos para vale, todos. perfecto. Salimos la... Ya, ya no sé.